nervous. Yo creo que tengo la ayuda más allá del hermano Gilberto. Because I have Brother Gilberto's help today. Amen. Me siento muy, muy contento y a gusto. Very happy, very comfortable. Y muchas gracias a los muchachos, ¿verdad?, que nos cantaron esta tarde. Thank you to these young men that sang today, this Y evening. ahorita que salí, que estaba, empezó el hermano a tocar Amazing Grace o Sublime Gracia. Right now, the brother was singing Amazing Grace. Yo me gocé mucho en este poquito. Quisiera que hubiera durado toda la noche. I rejoiced in that little bit. I hope that it would last the whole night. Mi hermano estaba tocando su guitarra y cantando. Since the brother was playing the guitar and singing, Se oyó muy bonito. it sounded very beautiful. Muy sencillo, Very simple, pero para mí fue perfecto. but for me it was perfect. Amen. Y espero mis hermanos aquí en el video que lo estén viendo en vivo, And I hope that my brethren that are watching the video and live, nos escuchen. Amén. that you may listen to it. Amen. Hemos tenido un poquito de problemas con el audio We've had a few problems with the audio. para poderlo conectar, para que se oiga bien. In order to connect it so that it may sound well, Vamos comenzando, es nuevo para nosotros. which you're starting, it's new for us. Y con el favor de Dios, si no lo afiguramos nosotros, And hopefully, if we don't figure it out, vamos a tener un hermano que nos va a venir a ayudar. Amén. we're going to have a brother that's going to be able to help us. Amen. Y yo creo que el Señor es bueno. Amén. Amen. I believe that the Lord is good. Amen. Y yo esta mañana, hermanos, This morning, my brother, yo me levanté buscando I woke up looking for una inspiración o algo para traer un tema esta tarde. an inspiration or something to bring this forth this evening. De hecho, desde el domingo As a matter of fact, since Sunday, he andado en mi mente, en mi corazón pensando. I've had in my mind and in my heart thinking about it. Y el Señor esta noche pasada And the Lord last night, me dio un pequeño sueño. He gave me a small dream. De los tipos de sueños que se sueñan y se olvidan. Those kind of dreams that you dream it and then you forget about it. Pero me gusta cuando te lo recuerda en el momento justo, ¿eh? But I like it when it reminds you or you remember it in the correct time. Amén. Amen. Y si ustedes recuerdan, hermanos, el domingo And I don't know if you remember, my brother, but on Sunday estuvimos hablando de que el Señor estaba reclamando we were talking about that the Lord was claiming. cómo es que hemos perdido el primer amor. How is it that we lost our first love? Se lo estaba reclamando a la iglesia de Éfeso. He was claiming it to the Ephesus church. Y yo me enfoqué en esa partecita, ¿se acuerdan? And I focused on that small part. Do you remember that? Y es algo que yo quiero en mi persona revivir. And it is something that in my person I want to revive. Y yo quisiera que todos los que estuviéramos aquí en esta iglesia tuviéramos esa misma visión. And I hope that each one of us that are in this church, we may have the same vision. Y así poder avanzar. This way we may go forth. Y traigo aquí una historia, And I have here a story. claro que está en la Biblia, amén. Of course it is in the Bible, amen. Y yo la empecé a leer And I started reading it porque lo mencioné un poquito el domingo pasado. because I mentioned it a little bit on last Sunday. Y dije, posiblemente esto es lo que el Señor quiere que continúe hablando. And I said possibly this is what the Lord wants me to continue talking about. Porque es una muy buena historia. Because it is a very good story. Y el Señor me enseñó algo que yo no sabía. And the Lord showed me something that I did not know. Que yo lo había leído como muchas veces, That I had read it many times. pero no le había continuado cómo se desenvuelve. But I had never continued the way that it gets developed. Y como dice el libro de Hechos, And like the book of Acts says, son hechos, it is Acts. ¿verdad? Usted cuando los conecta, When you connect them, ¿verdad? Podemos ver que pues, la Biblia sigue siendo verdadera, amén. we're able to see that the Bible is still Y true. todavía todo está en orden. And still everything is still in order. Sabemos que la Biblia, hermanos, We know that the Bible, my nos brother, dice que la fe viene por el oír, it tells us that the faith comes by hearing, y por oír, pero oír la palabra de Dios. but and by hearing of the word of God. No historietas, Not stories, amen? ya, de esto y cosas que uno sabe, ¿no? About this and that and things that you know about, right? Pero la Biblia, amén. About the Bible, right? Pero, hermanos, But, my brother,
escuchando el Evangelio, listening to the gospel, como yo decía el domingo pasado, as I was saying last Sunday, entonces ese Evangelio te va a llevar ahora a hacer cosas. now that gospel is going to take you to do things. Porque ahora la fe Because now faith, va acompañado de ¿qué? it is accompanied by what? Obras. By Yeah. works. Amen? Entonces, es una combinación. So it is a combination. Yo creo que es una perfecta combinación. I believe that it is a perfect combination. Yo he visto videos de gente que hace carnes y las pone en el smoker. I've seen videos of people putting meat on the smoker, Y resulta que los ingredientes que usan ellos and it happens that the ingredients that they use, es sal y pimienta. it's salt and pepper, Y es todo. and that's it. Y pues son cocineros muy buenos. And they're very good cooks. Y uno pensaría que va a sacar ahí una docena de ingredientes para And echarle. you might think that they're going to bring like a dozen ingredients to put it on, Pero nomás son dos, sal y pimienta. but it's just two, it's just salt and pepper. Bueno, yo también uso sal y pimienta Well, I also use just salt and pepper en mi carne asada. in my carne asada. Ojalá no les provoque hambre. Hopefully you do not get hungry, Ese no right? es el tema. That's not the subject, right? Pero son dos ingredientes. But it's two ingredients. ¿Verdad? Van de la mano. They go hand by hand. Es fe It's faith y obras. and works. Y Felipe, hermanos, And Philip, my brother, era uno de los que tenía fe. he was one of the ones that had faith. Pero ahora antes de continuar, But before continuing, vamos a leer, amén. I'm going to read it, man. Si se pueden poner de pie, por favor. If you could please stand up. Vayan, sería a Hechos 8, If you can go to the book of Acts, chapter 8, verso 26. verse 26. Amén. Amen. Y vamos a leer la última parte de lo que está pasando aquí con nuestro hermano Felipe. And we're going to read here the last part of what's happening to our brother Philip here. Y antes de leer, quiero que recuerden And before reading, I want you to remember que Felipe era uno de los 7. that Philip was one of the seven. Uno de los 7 de aquellos que los apóstoles llamaron One of the seven, one of the apostles that were called para ayudar, ¿verdad?, al pueblo, a los creyentes, to help the people, believers. en lo que los apóstoles se dedicaban a la oración y a la enseñanza. And what the apostles then dedicated themselves to prayer and teaching. Amén. Amen. Y uno de los 7 era Felipe, And one of the seven was Philip. y el otro muy mencionado es Esteban, And the other one that is also mentioned a lot is Stephen, que fue apedrado y aprobado por Pablo. the one that was stoned and approved by Paul. Amén. Así que tenemos aquí uno de los 7. Amén. So here we have one of the seven. Amen. Creo que también era la estatura también de Esteban, Felipe. I Amén. believe that Philip was also at the stature of Stephen as well. Y eso quiero que tengan muy presente en su corazón esta tarde. And I want for you to have that very present in your heart today. Amén. Está ahí en verso 26. Are you there on verse 26? Dice así: Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. And he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship. Discúlpenos porque este verso tiene nombres de ciudades medio raros que uno está acostumbrado y no los puede pronunciar. Forgive me because this verse has a lot of names that people and places that you might not be able to pronounce. Amén. Amen. Pero el verso 28 dice: se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. In verse 28 it says, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿mas entiendes lo que lees?
And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. The place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself, or of some other man? Entonces Felipe, abriendo su boca y conversando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized them. Amén, hermanos. Versos 39 y 40 Verse 39 and 40, es donde el Señor me habló. Amén. that's where the Lord spoke to me. Amen. Amén. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Felipe empero se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias en esta tarde. Thank you, Lord, this evening. Bendito Dios, tenemos aquí un cartelón detrás de nosotros. Blessed God, we have here a poster behind us. Y ahí dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. And there it says that you are the same yesterday, today, and forever. Y bendito Dios, el gozo que traía nuestro hermano Felipe aquí en Hechos And blessed God, the joy that our brother Philip had here in Acts, es lo que queremos hoy en día. that's what we want today. Ese espíritu, Señor, That spirit, Lord, esa visión de Él, that vision of His, ¿verdad? Esas ganas man, that wanting, que era tan sensible a tu palabra, that He was so sensible to your word, sensible a tu espíritu. sensible to your spirit. Cuando tú viniste a Él y dijiste que se encaminara por ese camino a Gaza, When you came to Him and you told Him to get to that path towards Gaza, y Él fue. and He went. Y bendito Dios, y ahí venía este hombre en su carro. And blessed God, this man was here coming in his chariot. Y él otra vez fue sensible otra vez cuando el Espíritu le dijo, apégate a Él. And there he was also sensible again to the voice that told him, get close to Him. Y Él lo hizo y subió y le expuso tu evangelio, Señor. And he did it, and he went up and exposed your gospel, Lord. Y Él creyó en ti. And he believed in you. Y bendito Dios, Él se quiso bautizar. And blessed God, he wanted to be Y baptized. bendito Dios, aquí Felipe hizo la obra del evangelista. And blessed God, here Philip did the work of an evangelist. Es una historia muy bonita, Señor. It is a beautiful story, Lord.
Y yo quisiera, Señor, que en esta tarde, And I would like for Lord this que evening, todos los que estamos aquí en este lugar that each one of us that are here this y evening, los que nos escuchan por Yes. los medios de las cámaras, in this place, and those that are listening to this and watching us through the camera, puedan captar este mensaje. may be able to capture this Que message. nos pongamos en los chanclas o en los zapatos de Felipe. That we may be able to put ourselves in the shoes of Philip. Y bendito Dios, tener esa misma visión. And blessed God, we may be able to have the same vision. Bendito Dios, vamos a leer un poco más en tu palabra Blessed God, we will read a little bit more of your word. y vamos a saber por qué es que tú lo trasladaste, Señor. And we will know why you were able to transpose it. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas, Señor. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask these things, Lord. Amén. Amen. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Amén, Amen. hermano. Yo hice este comentario el domingo pasado. And I made this comment last Sunday. ¿Cómo es que el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lugar? How is it that the Spirit of God took Philip from one place to another? Y yo he leído esta historia muchas veces. And I've read this story many times. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos estos teléfonos, But now, thanks to the Lord, we have these phones. tenemos YouTube, We have YouTube. tenemos esta inteligencia artificial. We have this artificial intelligence. Y en mi mente, señor, hermanos, en la mañana, And in my mind, my brethren, this morning, yo dije, pues, ¿dónde está este lugar Azoto? I said to myself, where is this place called Azotus? Donde, bueno, aquí el Señor dice que Felipe estaba en Jerusalén. Where the Bible says that Philip was in Jerusalem. Y le dijo que se encaminara por este camino que iba a Gaza. And he told him to go to this path that was going towards Gaza. ¿Verdad? Y ese camino era puro desierto. And that path was only desert. Pero por ahí más adelantito, But a little bit beyond, a little bit por forward, ahí había un buen charco, there was a good place of water there. ¿verdad? Para poder bautizar a una persona. In order for him to be able to baptize Y someone. yo quiero que ustedes se imaginen esto como una película. And I want for you to imagine this as a El movie, right? Señor sabe todas estas cosas. The Lord knows all these things. ¿Verdad? Él puede ver desde arriba, ver toda la escena. He's able to see from above all the whole scene. Y ve que este hombre que va en este carro, And he sees this man that is on this que chariot, él va a estar a punto de leer ahí lo que el profeta Isaías dijo acerca de él. that he was about to read there in Isaiah what the Bible said about him. Y obviamente él estaba ignorante. And obviously he was ignorant about Y it. dijo, bueno, pues me voy a buscar, me imagino que el Espíritu Santo dijo, And he said, well, imagine that possibly the Holy Spirit said, me voy a buscar a alguien que se lo pueda explicar. I'm going to look for somebody to explain it to Y you. ese alguien era Felipe en ese tiempo. Somebody to explain it to him. And in that moment it was Philip. Y yo, hermanos, cuando leí esa parte, And I, my brother, when I read that part, dije, Señor, quisiera ahora que tú me pudieras volver a ver a mí, I said, Lord, now I would like for you to turn to look at me. ¿verdad? Y si hay aquí en este barrio, And if there's anybody around in this neighborhood, o en Tucson, donde sea, or in Tucson or anywhere, que alguien que anda con una duda, that might have a doubt, que el Señor me apunte a mí, that may the Lord appoint y towards yo me, pueda ser tan sensible, and for me to be so sensible, porque el Espíritu Santo le habla a uno en forma de pensamiento. because the Holy Spirit speaks to you through a way of a thought. Y no crea usted que, como dijo el profeta Dios, va a haber una voz audible. And don't think that, as the prophet of God said, that you're going to listen to an audible voice. Ahora, no me malentiendas, No, sí, no. sí se puede oír una voz audible. Now, do not misunderstand me. Of course, you can listen to an audible voice. Pero la mayoría de las veces viene como un pensamiento. But the majority of the time, it comes as a thought. Y hermanos, últimamente, esta última semana, yo he experimentado esos pensamientos. Okay, my brethren, these last few days, these last few weeks, I have experimented those thoughts. Y le he hecho caso, And I have listened to them. y el Señor ha hecho grandes cosas. And the Lord has been able to make great things. Amén. Amen. Ahora, yo no me quiero perder ni un pensamiento de esos que se me vaya. Now, I do not want to miss any of those thoughts for me to miss them. Porque ya experimenté como uno, dos o tres. Because I've already experienced 2 or 3. Y lo seguí, And I followed them. y sucedió algo grande, ¿verdad? And something great happened. El Señor me mostró algo bueno. The Lord showed me something good. Y ahora dije, Señor, después de ello he estado orando. You know, I said, Lord, after that I've been praying.
Y Señor, pues quiero ser bien sensible a tus pensamientos que me mandes. And I said, Lord, I want to be so sensible to any thoughts that you send me. Procesarlo muy rápido. Be able to process them fastly. Y decir, bueno, estas cosas no son las que yo pienso. And to say, these things are not the ones that I think about. Amen. A identificar que es un pensamiento que viene de afuera. To identify that it is a thought that is coming from outside. Yo creo que fue lo que experimentó nuestro hermano Felipe aquí. I believe that that's what our brother Philip experienced here. Vino este pensamiento y le dijo, vete por ahí, por este caminito. The thought came and he said, go through this little path Y here. ahí va Felipe caminando, ¿verdad? And there goes Philip walking, Y right? aquí viene este carro, ¿verdad? Y ahí va este eunuco arriba con viendo el papel. And here the chariot comes with this eunuch on top with the chariot reading this paper. Me gusta que el Señor no le dio toda la información en el primer pensamiento. I like it that the Lord did not give him the whole thought, the whole thing in the first thought. Porque ya estando en el camino, Because as he was in the path, vino otra vez el Espíritu. the Spirit came once Y again, le dijo, acércate al carro. and he told him, get close to the chariot. Y él fue y lo hizo. And he went and did it. O sea, son dos obediencias a un pensamiento ahí ya. Those are two obediences to one thought right Y en there. la tercera cosa, hermano, And on the third thing, my brother, ahí sucedió algo increíble, ¿verdad? something incredible happened, right? Amen. Y ahora el Espíritu lo vino y le dijo a Felipe, Now the Spirit did not come and tell Philip, ahora vete por allá. now go that way. No, No. ¿verdad? Amen. Lo sobrenatural sucedió ahora. The supernatural now happened now. Vino el Espíritu y lo arrebató. The Spirit came in and took him away. Imagínense qué tan contento estaba el Señor con Felipe, Imagine how glad, happy the Lord was with Philip. ¿verdad? Porque o le obedeció un pensamiento Because he obeyed the thought, y luego obedeció otro pensamiento and then he obeyed another thought, y luego se hizo lo que él quería. and then he did what he wanted for it to be done. El enojo entendió, The eunuch was able to se understand. bautizó en el nombre del Señor He Jesucristo. was baptized in the Se name of fue the bien Lord Jesus gozoso Christ. allá aquel hombre. He went, Se fue bien gozoso aquel hombre allá. that man went very joyful to Bautizado, ¿verdad? baptized, ¿Verdad? right? Hizo la obra del evangelista. He did the work of an evangelist, Y el Espíritu no se pudo aguantar. and the Spirit was not able to hold on. ¿Verdad? Podría decirlo así. I could say it that way. ¿Verdad? Y él vino, ahora te tengo otra, vámonos. And he said, now I have another one. Let's go. Y vino ese, se desapareció. And he came and he was just disappeared. Y yo, hermanos, And I don't know. le pregunté a, he sido ahora últimamente fanático de, no tanto fanático, sino acostumbra a preguntarle al GPT. I asked, I've become a fan, well, not such a fanatic, but I like to ask ChatGPT. Y hermanos, yo le dije al chat GPT, I asked ChatGPT, a ver, ¿dónde está el caminito de Jerusalén allá a Gaza? where is this little path from Jerusalem to Gaza? ¿Y dónde está este pueblito que se llama Azoto? And where is this little town called Azotus? Y luego de Azoto, And then from Azotus, dice ahí la escritura, si seguimos leyendo, the scripture says, if you keep on reading, que él siguió evangelizando o hasta llegar hasta Cesarea. he kept on evangelizing until he got to Caesarea. Entonces yo le pregunté ahí a esta inteligencia artificial, ayúdame un poquito rápido, So then I asked this artificial intelligence, help me a little bit. ¿cuánta distancia hay de aquí para acá y de aquí para allá y de allá para allá? What's the distance from here to here to there? From there to here? Y ya me dijo ahí, bueno, pues yo no sé dónde Felipe bautizaría, dónde se encontraría el charquito, me dijo. And he said, well, I don't know exactly where Philip found that small piece of water. No hay pues récord, ¿no? De dónde está ese charquito. There's no record of where that little lake is or water, body Y of yo water. le dije, olvídate del charquito. Bueno, vamos a suponer que salió Felipe por este camino de Jerusalén. I said, well, forget about the body of water. Just let's say that he went to this path outside of Y vamos Jerusalem. a decir que él caminó una media hora. And let's say that he walked maybe a half an hour. ¿Cuánto puedes caminar en una media hora? ¿Una milla? How ¿2 millas? much can he walk in a half hour? Maybe a mile or maybe Y 10 luego miles? dice ahí que se subió con él en el carro Then it says that he went on top of the chariot with him, y le explicó lo que estaba leyendo. and he explained to him what he was reading. Leemos aquí que le explicó el Evangelio. We read here that he explained to him the gospel. Vamos a darle a Felipe, vamos a decirle una hora arriba del carro. Let's give Philip maybe an hour on top of the chariot. No se retiró tantas millas, ¿no? Maybe they didn't go so many miles away. Y Right? ahí encontraron el laguito y ahí se lo bautizó. And there they found the body of water, and then there he was Y baptized. yo le dije al GPT, vamos a darle unas 10 millas. And I told ChatGPT, let's give it 10 miles. Ahora tú figura ahí tu inteligencia. Now you figure it out in your De artificial Jerusalén intelligence. 10 millas fuera, Outside of Jerusalem, 10 miles away,
De ahí ahora a Soto, ¿qué tanta distancia hay? From there to Azotus, what is the distance from there? Y es un poco chistoso, pero It's a little bit funny, pero si usted ve la pantalla ahí, but if you look at the screen there, dice ahí que anda buscando y pensando y déjame ver para ver darte una mejor respuesta. it says that it's thinking, and so that it says, just hold on, I'm going to give you the best answer. Hermanos, My brother, de ahí, de ese lugar más o menos, from that place, approximately, a Soto to Azotus, son 35 millas. it's 35 miles. Imagínense, hermanos. Imagine that, my brother. Cuando yo me enteré de eso, hermano, When I found that out, my brother, me enamoré más de esto, hermano. I fell in love even more with this, my brother. Imagínense, hermano. Imagine that, my brother. El Espíritu te lo llevó 35 millas. The Spirit took him possibly 35 miles Allá hasta Soto, hermano. over there to Azotus, my brother. Y yo me imagino que cuando él llegó ahí, And I imagine that when he was able to get there, él no se volvió loco. he did not went crazy, go Como crazy. diciendo, ¿qué me pasó? Like No saying, nada de eso. what happened to me? None of those things. ¿Verdad? Él simplemente, ok. He just said, okay, ¿Verdad? Yo creo que traía la paz del Espíritu en él. because he had the peace of the Spirit ¿Verdad? inside Él him. sabía lo que acababa de suceder. He knew exactly what just had No happened. hay aquí ni una explicación donde Felipe diga, me perturbé porque de repente iba volando. There's no explanation. Philip saying, oh, I was perturbed because I was all of a sudden flying. ¿Se fijan lo que estoy queriendo decir? Do you see what I'm trying to Porque say? inmediatamente vemos que Felipe empezó luego ahora a evangelizar. Because immediately after that, Philip started to evangelize. Ahora, hermanos, yo veo esto I see that como un empujón, as a little push. ¿verdad? Porque Felipe tenía una obra que hacer, Because Philip had a work to do. tenía un ministerio que cumplir. He had a ministry to fulfill. Él era un evangelista. He was an evangelist. Entonces el Señor le dio un buen empujón, So ¿verdad? then the Lord gave him a good push, right? ¿Verdad? Un buen raite, A podemos good decir. ride, you can say. ¿Verdad? 35 millas le ahorró. 35 miles he saved up. ¿Verdad? No tuvo que caminar ni nada, hermano. He didn't have to walk or anything. Yo me quedé, yo estaba así, qué suave. I was like, oh, so great. ¿Verdad? Y sabemos que el Señor es el mismo. And we know that the Lord is the same. Imagínense, hermanos, Imagine, my brother, nos ponemos en los zapatos de Felipe if we place ourselves in the shoes of Philip y leemos estas escrituras and we read these scriptures y nosotros le decimos, Señor, Señor, and we tell him, Lord, mira lo que hiciste con Felipe. look what you did with Philip. Tengo un pensamiento que parece que me estás diciendo que vaya ahora con aquella persona o con aquella. I have a thought that it possibly you're telling me that for me to go with that person or that person. Ahora, usted sabiendo esta historia, hermanos, Now, you by knowing this story, my brother, ¿le va a tener miedo? are you going to be scared of it? Si le tiene miedo, If you are scared of it, dice, no, no voy. and you say, no, I'm not going to go. O que vaya otro. Let somebody else go. Que vaya, hermano Samuel y fue el del cuento. Let Brother somebody go. He was the one that told the story. ¿Verdad? Pues se va a perder de algo maravilloso, hermano. Then you're going to make something marvelous. Ahora imagínese. Now imagine. Ahora usted está aquí aplicando la palabra de Dios. Now you are here explaining the word of God, Está aplicando. or you are applying. Está usted agarrando fe por la palabra. You are getting faith, Pero ahora necesita la obra. but now you need the work. Aquí está una combinación ya lista. Here's a combination already set. Aquí estamos viendo que Felipe creyó la palabra Here we have Philip that believed the word, y aquí está obrando. and now he is also working. Imagínese, hermano, usted junta la fe con su obra Imagine, my brother, if you unite your faith with your works, y mira lo que Felipe hizo. and look at what Philip No did. tanto lo que Felipe hizo, Not so much what Philip pero did, lo que ahora que el Señor hace por uno. but the word that God does for you. Cuando usted dice, pues, ok, When you say, okay, muy bien, okay, vamos a obedecer ese pensamiento. we're going to make that thought. No, pues que me duele la cintura, que no puedo caminar, Well, my hip hurts, I'm not able to walk, no sé I hablar, don't know how to no talk, sé qué le voy a I decir. don't know what I'm going to say. No, no ponga atención a esas cosas. Don't pay attention to those things. ¿Verdad? Hay que hacerlo. You have to do it. Ahora, hermanos, Now, my brother, este GPT se me adelantó un poquito. that ChatGPT was a little bit slow. No van ustedes a pensar ni que ese pensamiento le cruce por su mente. Don't think or let that thought come across your mind. Y usted va a decir, bueno, ¿quién te estaba guiando a este mensaje? And you're going to say, oh, well, who was guiding you to that message? ¿Ya, ¿El Espíritu Santo o el GPT? The Holy Spirit or ChatGPT? Pero resulta, hermanos, But it happens, my brother, que este GPT, that this GPT, ¿verdad? Me reveló algo muy bonito, hermano. it revealed to me something very beautiful, my brother. Resulta, hermanos, que ahora de ir a Soto, It happens that I read now about Azotus, del pueblito a Soto a Cesarea, from the little
town of Azotus to Caesarea, son como 93 millas. it's 93 miles away. ¿Se fija? Amen. You notice? Ahora el Espíritu ya nunca volvió a venir a Felipe Now the Spirit never again came to Philip y se lo llevó así como rápido hasta allá. and take him all quickly like that. Él se fue de pueblo en pueblo por toda la bahía. He went town to town throughout the bay. Porque yo le pregunté también a este inteligencia artificial Because I also asked this artificial que intelligence me mandara una foto, un mapa de cómo dónde está todo situado. for him to send me a map, a picture of where everything is at. Porque hermano, yo todo el tiempo leía estas cosas, pero uno nomás nunca se imagina. Because I would always read these things, but I never imagined it. Pero esta vez yo quería ver ahora. But now I wanted to see. Tenemos estos aparatos, hay que darle buen uso, hermano. We have these machines, we can give it good work. Al reino de Dios, ¿eh? For the kingdom of God. Los usamos para nuestro beneficio muchas We veces, use it for our benefit many times. pero ahora hay que usarlo para el reino de Dios, ¿eh? But now we need to use it for the Y kingdom me of mandó la God. foto rapidito. And it sent me a quick Ahí me picture. puso hasta Jerusalén. It showed me where Y Jerusalem de was. Jerusalén, a ver si lo pueden imaginar, de Jerusalén, And from Jerusalem, let's see if you can imagine it. aquí está la bahía, Here is the bay. aquí está el mar para acá, aquí está la bahía, Here is the sea on this side. y aquí está Jerusalén. And Jerusalem is right Y el here. caminito para Gese baja así para acá, para este lado. In the path to Gaza is a little bit Y downwards. acá donde está la mitad donde And this bautizó. is where the water was at. Pero Azoto But Azotus ahora está para arriba, now is towards north, para yendo al norte, Azoto. going towards north. Y Azotus. Cesarea, And Caesarea, desde ahí de Azoto a Cesarea, from there to Azotus to Caesarea, se va por toda la bahía yendo para arriba, you go throughout the bay, going towards north. y ahí llega a Cesarea. And there, that's where you get to Caesarea. Allá hasta fue donde llegó a nuestro hermano Felipe. That's where our brother Philip went all the way up to. Pero de ese punto caminó 90 millas. But from that point, he walked 90 miles. ¿Verdad? Y no caminó sin parar, And he didn't walk it he didn't do it non-stop. porque iba, dice la escritura, que él fue, vamos a leerlo aquí, Because the scripture says, we're going to read it here, en el verso 40, on verse 40. Felipe empero se halló en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Y yo también pregunté, And I also asked, ¿qué tantos pueblitos hay? how many little towns are there? Pues en aquel entonces había muy poquitos, ¿verdad? Chiquitos. At that time, there were very few little. Pero hay una clave, hermanos. But there's a clue, my brother. Resulta, hermanos, It happens, my brother, que Cesarea, that Caesarea, en aquel entonces, at that time, era una ciudad importante. was an important town. Fíjense, Notice todo el plan del Señor. the whole plan of the Lord. Ahora, lo que sucedió acá, que él fue arrebatado, What happened here, where he was transposed, está muy bien. is very good. Felipe obedeció los dos pensamientos que le dio el Espíritu Santo, Philip obeyed both of the thoughts that the Holy Spirit gave to him. muy bien. That's good. En el momento, At the moment, yo creo que el Señor permitió esta pequeña historia I believe that the Lord permitted this small story para que nosotros pudiéramos hablar de ella. so that we may be able to speak about it. Pero el Señor tiene un plan todavía más grande. But the Lord had even a bigger plan. Amén. Amen. Esto nomás es el comienzo, hermano. This is just the start, my brother. ¿Verdad? Ahora, caminar 90 millas predicando por aquí y por allá. Now, to walk 90 miles, to preach here and there and over there, Yo le hice un cálculo a lo mejor un mes. I made a calculation, possibly it took about a month, ¿Verdad? Caminar 90 millas parando y predicando. to walk 90 miles, to stopping preaching. Amén. Amen. Pero resulta que este pueblito Cesarea, But it happens that this town, Caesarea, ¿verdad? Llegó y ahí se quedó a vivir Felipe. he went there and he stayed there to live, Philip. Amén. Amen. Esto fue un secreto que inteligencia artificial me hizo ver. This is a small secret that the artificial intelligence was able to show me. Está muy curioso esta cosa. This thing is very Porque curious. cuando tú le preguntas cosas a esta inteligencia artificial, Because when you ask artificial intelligence these things, parece como que hay una persona del otro lado. it seems that there's another person on the other Porque side. me dijo, ¿sabías que Felipe se quedó a vivir allá en Cesarea desde entonces? Because it asked me, did you know that Philip stayed to live in Caesarea? Hermanos, My brother, vamos aquí al capítulo 10 de Hechos, ahí mismo. we're going to go to chapter 10 of Acts. Resulta, hermanos, It happens, my brother. que ustedes se acuerdan ahora de la historia de Pedro. You remember the story of Peter.
que vino él una visión a él that a vision came to him. y le enseñó, ¿verdad?, cosas que comiera, And he showed him things to eat. ¿verdad? Y resultó que el Señor se le había visto, le había dado la visión a un hombre que se llama Cornelio, And it happened that the Lord had given a vision to a man called Cornelius. que le dijo, ¿verdad?, que él en una visión miró un ángel que venía a él. He said that in the vision he saw an angel that was coming towards him. Y el Espíritu le dijo que mandara llamar a este Simón, And the Spirit told him to go and call this man called Simon, que sobrenombre era Pedro. whose Sobrenombre. whose nickname was Peter. Amén. Amen. Y sí lo mandó llamar, ¿verdad? And he did call him, right? ¿Verdad? Amen. Llegaron los soldados con él, The soldiers came to him, ¿verdad? Y le dijeron, ven con nosotros. and he told him, come to us. Y Pedro fue. And Peter went. ¿Y saben a dónde fue? And you know where he went? ¿Y saben dónde estaba Cornelio? And did you know where Cornelius was at? En Cesarea. In Caesarea. Pero esto es un poquito más después, hermano. But this is a little bit after. Vamos ahora al capítulo 10. Now we're going to go to chapter 10. Y yo pudiera, no sé, me quedé yo pensando. And I don't know, I was thinking about it. Pero Felipe andaba evangelizando ahora en Cesarea. But Philip now was evangelizing in Caesarea. No, aquí no, yo leí, no vemos los tiempos ni los años. I read here, I don't see the times or the years. Pero aquí dice que Cornelio era un hombre justo que oraba y daba sus limosnas. But here it says that Cornelius was a just, righteous man that used to give his offerings. Pero esta resulta que este hombre vivía en Cesarea. But it happens that this man used to live in Y Caesarea. hasta allá fue a dar Pedro. And that's where Peter went, ended up over there. Estamos aquí con razón, no voy a- Muy bien. Dice aquí It says here, en el verso 19 verse 19 del capítulo 10. of chapter 10. ¿Están ahí, hermanos? Are you there, my brother? Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Y levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, Behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. Y fíjense lo que dice el 24. And notice what 24 says. Y al otro día entraron en Cesarea. Allá no está Felipe, ¿verdad? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. In the morrow after they entered into Caesarea where Philip was, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. Amén. Amen. Y hermanos, And my brethren. dije yo, bueno, pues entonces, ¿cómo fue que Cornelio dice que él era un gentil allá, verdad? Now I asked myself, how is it that Cornelius,
It says that he was a Gentile over there, right? ¿Y cómo es que él recibió el Evangelio? How is it that he was able to receive the gospel? Y él pues ya era fiel, ¿verdad? En sus oraciones, en sus limosnas, dice ahí la palabra. And he was faithful in his prayers and offerings, the word Y says. por esta razón fue que él tuvo esta visión. And because of this, it was that he had this vision. Y pues obviamente, ¿verdad? Le mostró la visión de que mandara a llamar a Pedro. And obviously he had this vision for Peter to be called. Y Pedro también fue a llegar a Cesarea. And Peter also went over there to Caesarea. Ya, y ustedes saben la historia, él entró. And you know the story, he went in. Y cuando él estaba hablando con ellos, predicándoles el Evangelio, And when he was with them preaching the gospel, ya, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron bautizados. the Holy Spirit came and they were all baptized. Amén. Amen. Y luego después dijo Pedro, pues hay que buscar agua para bautizarlos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Peter started asking where there's water, where is water so that all of these men may be baptized. Y hermanos, resulta que Cesarea, hermanos, Okay, my brethren, it happens that Caesarea, gracias a la información que obtuve en línea, thanks to the information that I was able to get from online, era un puerto muy importante, it was a very important port de donde venía, ¿verdad? Barcos de todas partes. from where ships from all around came. Era así como, vamos a decir, como podemos decir, como Nueva York, Let's say it was like a place like New York. ¿verdad? Ahí venían todos los barcos. All the ships would come there. Era un punto clave, ¿verdad? Donde toda la gente llegaba. It was an important point where everybody would come to. Y allá fue llevado Felipe. And that's where Philip was sent to. Y ahí se quedó. And he was able to stay there. Y ahí él, yo creo que se casó. And possibly he was married there. Y tuvo unas muchachas muy bonitas And he had very beautiful daughters. que profetizaban. And she prophesied. Y él vivía allá, él estaba en su casa allá. And he was there in his home. Allá el Señor lo llamó a quedarse a ser un evangelista. There the Lord called him to become an evangelist. Pero ¿saben por qué? But you know why? Acuérdense, hermanos, Remember, my brother, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo ya se acababa de ir al cielo. that our Lord Jesus Christ had already gone to heaven. Pero el Espíritu de haber descendido, ¿verdad? Sobre estos hombres. But his spirit had come upon these Y Él men. les había mandado ir a predicar el Evangelio por todas partes. And he has sent them to go preach the word to Yeah. all these places. Y el Señor, hermanos, And the Lord, my brother, eso es lo que yo estoy confiando hoy en día. and this is what I'm trusting on today. ¿Verdad? Él sabe el plan. He knows the plan. Yo nomás alcanzo a ver nomás hasta aquí, hasta estas paredes nomás. I can only see as far as this wall only. Pero Él tiene algo ya más allá que yo no sé. But he has something beyond that I don't know about. ¿Verdad? Amen. Cuando Felipe fue llamado allá en Jerusalén, When Philip was called there in Jerusalem, él no sabía que iba a ir a parar hasta Cesarea. he didn't know that he was going to end up in Caesarea. Y allá él iba a vivir. And there he was going to live over there. Otra información muy buena, hermanos. Another very good Resulta que esta information. ciudad, hermanos, era muy buena porque todo lo que se predicara, lo que se enseñara ahí en esa ciudad, It happens that this was a very good place because everything that was taught and evangelized there, creo yo que este es el punto principal de la obra del Señor. I believe that this is the principal point of the work of God. Porque ahí como llegaban puertos y barcos de todas partes, Because it was important, all these ships would come from everywhere around. yo no lo dudo que Felipe I do not doubt that Philip andaba ahí por las calles was throughout the streets hablando con gente que acababa de llegar de allá de Roma, qué sé yo. talking to people that just maybe possibly came from Rome or what I know. Y ahí les evangelizaba And he would evangelize y them. ahí les tiraba la semillita. And there he would throw the Y seed. porque de ahí de Cesarea se distribuía otra vez por otras And partes. from Caesarea it would get distributed. ¿Se sigue la estrategia del Señor? Do you know that? Do you see the strategy of the Lord? ¿Verdad? Que puso ahí un buen siervo That he placed there a good servant ahí en Cesarea. there in Caesarea. ¿Verdad? Y ahí anda Felipe, ¿verdad? And there goes Philip, right? ¿Verdad? Manos llenas. With his hands full, ¿Verdad? Hablando con cualquier persona. talking to whoever. Ahora fíjense, Now, notice, ¿tendría Felipe confianza? did Philip have trust? ¿Tendría él confianza de ir a consultarse y... A ver, bueno, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Do you think that he would have that trust to go to a man and say, hey, my brother, do you know Jesus Christ? Lo que acababa de experimentar, hermanos, él. What he had just ¿Verdad? experienced. Nomás sobre un pequeño pensamiento una vez. He just was obedient to a small thought once. Y luego, en el mismo día, parece, And it seems that on the same day, fue arrebatado por el Espíritu. he was taken away by the Spirit. Se fijan lo que experiencia, hermano. You notice, what an experience. ¿Cuántas veces hemos oído? How many times have we listened? ¿Verdad? Tienes que tener una experiencia con el Señor. You have to have an experience with the Pero Lord. ¿cómo usted va a tener una experiencia con el Señor? But how are you going to have an experience with Si the usted no Lord? sigue las escrituras y hacer lo que la palabra nos está diciendo que hagamos. If you don't follow the scriptures and do what the word tells us that we have to do. Leer, ¿verdad? Y encontrarte con esta historia
de Felipe, to read and find yourself with the story of Philip, como cuando usted ve una película de un superhéroe. like when you see a movie about a superhero. Yo cuando estaba chico, la primera vez que miré la película de Superman, creí que podía volar. When I was young and I, for the first time, saw the movie of Superman, I thought that I was able to fly. Yo fui de los que me amarré una toalla en el cuello. I was one of the people that, one of the kids that put a towel around my neck and around my neck. Y bueno, yo ya tenía un don. And I already had a gift. ¿Ya? Pude correr muy recio. I was able to run very fast. Pero también podía brincar muy lejos. And I was able to jump very high. Pero pues yo creo que yo no quiero poder volar. But I don't think that I was ever going to be able to fly. El profeta de Dios dice que a él le gustaba el llanero solitario, The ¿verdad? prophet God said that he used to like the Lone Ranger, right? ¿Verdad? Pues sí ponía estrellas su sombrero, And he would put his hat. pero yo creo que nunca llegó a ser un llanero solitario, But ¿verdad? I don't think that he was ever able to become the Lone Ranger. En lo natural, In the natural. pero en lo espiritual, But in the spiritual, vaya que llegó a serlo, ¿eh? oh, of course he went beyond it. ¿Verdad? Él fue uno escogido, He amén. was a chosen one. Amén. Y hizo grandes cosas. He did great things. He did ¿Verdad? great things. Estas cosas sí las pudo hacer. These things he was able Ahora, yo to quiero do. tomar aquí una pequeña pausa. Now I want to take a small pause here. Hermanos, My brother, yo leí un libro I read a book de las milagros y cosas que el Señor hizo a través del profeta de Dios. about the miracles and things that the Lord was able to do through the prophet, Amén. Nuestro hermano William Branham. through a prophet God or brother William Branham. Y en una ocasión At one time, yo leí I read que dos ministros that two ministers, fueron a investigar este hombre, they went to investigate this man ¿verdad? A ver si es cierto. to see if it was true. Y resulta que en la historia dice que uno sí creyó It says that the story that one of them did believe y el otro no creyó. and the other one did not. Bueno, no tanto que no creyó, sino tenía dudas. Not so much that he did believe, but he had doubts. Casi es lo mismo, ¿verdad? It's almost the same, right? Pero dice que él estaba ya orando, meditando, ya recargado en un árbol una vez. But it says that he was over there next to leaning on a tree, thinking about, meditating Y acerca de lo que él había visto, ¿verdad? En la junta del hermano Branham. about what he had seen in the gatherings of Brother Branham. Y él estaba así, And he was like this, orando, praying, y dice que él sintió una mano en un hombro. and he says that he felt a hand touching him on the shoulder, Y él volteó y no vio a nadie. and he turned and he didn't see anyone. ¿Ustedes han oído, escuchado, leído esa historia? Have you read or heard about that story? Yo lo leí. I read it. Y resultó, hermanos, que su camiseta, And it happened that on his shirt, ¿verdad? Se quedó marcada la mano, there was a handprint ¿verdad? Que quedó marcada that en was su hombro. left on his shoulder. Y él fue y comunicó lo que había sucedido. And he went and he communicated what had happened. Y la noticia llegó hasta el hermano Branham. And the news came all the way to Brother Branham. Y el hermano Branham estaba allá en un hotel. And Brother Branham was over there at a hotel. Y cuando le dijeron, And when they told él dijo, him, he said, oh, yo sé todo al respecto. oh, I know everything about that. ¿verdad? Yo fui el que le puse la mano en el hombro. Dijo. I was the one that placed my hand on his shoulder. Y cuando él fue, And when he went, ¿verdad? Él puso su mano he put his hand en la marca on the y print. comprobó que era el mismo tamaño. And he was able to prove that it was the same size. Amén. Yo me quedé, wow. And I said, wow. ¿verdad? Amen. Otro Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Another one, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. ¿verdad? Amen. Lo hizo con Felipe allá. He did it with Philip over there. Se fue el Espíritu. The Spirit took him. ¿Qué cosas miraría Felipe mientras él iba ya? No sé cómo es que él iba volando, ¿no? What things did Philip see? I don't know if he was just flying. I don't know how it happened. Pero But el Señor le mostró cosas. the Lord showed him things. ¿verdad? Amen. Y el Señor le pudo mostrar al profeta de Dios And the Lord was able to show the prophet of God la duda y la incredulidad de este ministro. the doubt in the unbelief of this minister. Y él fue y le comprobó para que creyera una vez. And he went and proved it to him so that he may believe it. Y acomodó todo para que luego le preguntaran a él. And he fixed everything so that later on he may be asked about it. ¿verdad? Y él dijo, oh, yo sé todo al respecto. And he said, oh, I know everything about it. Hermanos, traté de buscar la cita, And brother, I tried to look for the quote, dónde está, where it is, para leerla, so that we may read it. pero no la encontré. But I wasn't able to find it. Pero But el que me escuche o el que lo haya oído whoever listens to this, va a saber que yo no estoy mintiendo. and you may have heard about it, you will know that I Yo am no, no podría inventar algo así. I couldn't make that up, Amén. something like that. Pero sucedió. But it happened. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo esto de Felipe, When I was reading this about Philip, ¿cómo es que fue trasladado así? how is it that he was translated like that? ¿verdad? El Señor hace lo mismo en este tiempo. The Lord does the
hizo en el tiempo del hermano Branham, He did it in the time of Brother Branham. pero lo podrá hacer hoy en día. But could he do it today? ¿Podrá hacerlo? Could he do it today? Podemos tener las agallas, Do we have enough guts ¿verdad? Amen. Para tomar esta palabra, to take this word? ¿verdad? Amen. Y experimentar. Ahora, lo predicamos y lo enseñamos y lo vemos, Now we preach it and teach it and we see it, y uno se emociona. and you get emotional. ¿Verdad? Ay, Right? mira, Felipe. Look, Philip, Pero hermano, but my brother. hermano Saúl también puede hacer lo mismo. Perdón? El hermano Saúl también puede hacer lo mismo. Brother Samuel can also do ¿Verdad? Mi this. hermano Gilberto también puede hacer lo mismo. Brother Gilberto can do the same. ¿Verdad? Mi hermano Elías puede hacer lo mismo. Brother Elias can ¿Verdad? do Hermano the same. Samuel es lo mismo. Brother Samuel can do the De same. repente otro día estoy esperando que llegue Samuel a lo estoy esperando para ir a trabajar, Sometime I might be waiting for Brother Samuel to go to work porque mi hermano Samuel trabaja conmigo, because Brother Samuel works with me. y de repente me diga, no puedo llegar, hermano. And all of a sudden he tells me I can't make it. Pero resulta que ando por acá en Las Vegas. It happens that I'm already in Las Vegas. ¿Y qué andas haciendo en Las Vegas? Le voy a decir yo. And what are you doing in Las Vegas? Si anoche estabas en tu casa. Last night you were at your home. Es que, hermano, de repente salí y pum, aquí estoy, no sé qué estoy haciendo en Las Vegas. All of a sudden I left, I went out, and now I'm in Las Vegas. Y yo le voy a decir, hermano, parece ser que el Señor te trasladó allá. Well, I'm going to tell brother, maybe possibly the Lord already transposed you. Pues abre tu boca, ¿no? Debes traer tu Biblia contigo, de seguro. Le voy a decir. Open your mouth. Possibly you should have your Bible with you, right? Empieza a predicar en Las Vegas. Start preaching in Las No te Vegas. preocupes. Don't worry about it. Llegaste a trabajar, You didn't come to work, pero el Señor te mandó a hacer un trabajo más importante. but the ¿no? Lord sent you to do a more important Y job. quizás todavía se quede el resto de su vida en Las Vegas, me And vas a possibly ver. he might, Brother Samuel may stay in Las Vegas. Fue lo que le pasó a Felipe. Because that's what happened to Brother Philip. ¿Verdad? Él estaba en Jerusalén, ¿verdad? He was Siendo un hombre fiel. He was in Jerusalem being a faithful man. ¿Verdad? Él era uno de los 7, acuérdense. He was one of the 7, Él remember? estaba ahí para ayudar a la iglesia. He was there to help the church. Era miembro de la iglesia. He was a member of the church. ¿Verdad? Fue escogido por todos. He was chosen by everyone. ¿Verdad? Él era Esteban y Felipe It was Stephen and Philip y Nicolás. and Nicholas. Los otros nombres están muy difíciles. Pardon? Los otros nombres están muy difíciles. Nosotros? Los otros nombres Oh, the other names are very different. de los 7 Of the 7, se me olvidan. I forget about them. Pero sé Felipe But I know Philip y Esteban and Stephen y Nicolás. and Nicholas. Los otros The other- 4 the se other me 4. olvidan los nombres. I forget about their Pero names. eran 7. But it was 7 of them. Y él era uno de los 7. And he was one of the ¿Se 7. fijan? You notice? El Señor lo sacó de ese ministerio que él tenía en Jerusalén. The Lord brought him out of that ministry that that the Lord had him in Jerusalem. ¿Verdad? Y en un 2x3, And in blink of an eye, ¿verdad? Pum, ahora estaba en Azoto, now he was in Azotus, 35 millas lejos. 35 miles away. Si hubieran tenido celular en aquel entonces, If they would have had cell phones at that ¿verdad? time, Él hubiera llamado allá a la iglesia. he would have called over there to the El church siguiente día, hermanos, estoy acá en Azoto. and tell them, I'm over here in Azotus. Pero contó el teléfono, el Señor se lo llevó para allá. ¿eh? Even with the phone, he would have taken him over there, right? Ay, ¿qué anda haciendo usted allá, hermano? Usted tiene un ministerio aquí. Yo le What are you doing preguntaba. over there? You have a ministry here. They would have asked No, him. pues el Señor me trajo acá. No, but the Lord brought me over here. ¿verdad? Y ahí se falta Cesarea. And he went to Caesarea Y a un punto muy clave, into a very very important place ¿verdad? Donde mucha gente llegaba porque era un puerto. where many people would come because it was a port. ¿verdad? Pues había mercadería y todas esas cosas. It was merchandising and business. Y ahí lo mandó el Señor. And that's where the Lord told Él him. necesitaba un hombre tipo como ese Felipe Esteban. He needed a man like that type, like Stephen. Amén. No era un cualquier creyente, Felipe. Philip was not just any believer. ¿verdad? Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. He was a man that was full of the Holy ¿verdad? Spirit, Así como Esteban. just like Stephen. ¿verdad? La palabra nos describe cómo es que era Esteban. The word tells us how Stephen was. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, He was a man that was filled with the Holy Spirit, conocedor de todas las escrituras. a knower of the whole Scripture. Él podía trazar todo y enseñar que Jesucristo era Él mismo. He could trace everything and show that Jesus Christ was the same. Y ustedes recuerdan el discurso de Él, And you remember his speech, ¿verdad? Que los fariseos crujían los dientes cuando lo oían hablar. that the Pharisees were gnashing their teeth as they listened to Y el him. Señor le permitió ver el reino de Dios desde con sus propios ojos. And the Lord, and the Spirit of the Lord was able to show him the kingdom of God.
with his own eyes. Amén. Amen. Antes de morir. Before dying. ¿Verdad? Él dijo, veo el reino de Dios allá. He said, I see the kingdom of God. Hermano. You notice? Ahora Felipe era otro compañero de él. Now, Philip was also another partner of his. Qué bonito que eran 7, amén. How beautiful it is that it was 7 of them, right? Pero pues Esteban se fue, amén. But Stephen left, amen. Quedaron 6. 6 were left. Pero hermanos, But, my brother, ahora tenemos a Felipe en Cesarea haciendo la obra del Señor. now we have Philip in Caesarea doing the work of God. Amén. Y ahí lo puso el Señor. And that's where the Lord was able to place him. Con un pensamiento, With one thought, con otro pensamiento, with another thought, y luego un empujón bien fuerte. and then a very hard push. ¿Verdad? 35 millas lo adelantó. 35 miles ahead. Y yo me puse a analizar un poco. And I was able to analyze a little bit. Pues, hermanos, yo no quiero ponerme en medio de esta situación. My brother, I do not want to place myself in the middle of this situation. Pero yo quisiera seguir esos pasos, hermano. But I would like to follow these steps, my brother. Yo quisiera seguir esos pasos. I would like to follow those steps. Y quizás Cornelio escuchó la predicación de Felipe, And possibly Cornelius listened to the preaching of Philip porque él estaba en la misma ciudad. because he was in the same city. Quizás lo escuchó una vez por ahí. Pardon? Quizás lo escuchó una vez por ahí. Possibly he heard it once in town. Y quizás no tuvo la oportunidad de encontrarse con Felipe para que lo bautizara. And possibly he was not able to find himself with Philip so that he may be Pues baptized. yo creo que lo hubiera bautizado. But I believe that he would have baptized. Amen. Amen. A lo mejor tuvo la oportunidad y se le fue, ¿verdad? Porque este hombre era movido. Possibly he had the chance, but because this man was quick, right? ¿Ya? Felipe no se quedaba en un solo lugar, él andaba por aquí por allá. Philip was not put in one place. He was back and forth, going back and forth. Y una vez, hermanos, And once, my brother, nuestro hermano Pablo our brother Paul, se encontró con Felipe. he found himself with Philip. Amén. Amen. Esto también fue otro secretito que me enseñó esta inteligencia artificial. This is another little secret that artificial intelligence Que is cuando yo me puse a ver si es cierto, a ver, yo he leído. that I was able to, I said, well, let's see if it's true. I haven't read it. ¿Verdad? Lo he leído, I've read it, pero no había conectado, no había llevado la historia así. but I hadn't connected it or followed the story Yo like hermano this. estaba bien gozoso esta And mañana. I was very joyful this morning. Vamos a ir a Hechos 21. We're going to go to the book of Acts, chapter 21. Me gusta como aquí es que creo que Lucas fue el que escribió Hechos. I like the way that it is here. I believe that Luke was the one that wrote Acts. Creo que el profeta de Dios también lo enseñó. I believe that that's how the prophet of the Lord taught us that. Y vamos a leer aquí en el capítulo del verso 1 al verso 8. And we're going to read here in Acts 21 from verse 1 to verse 8. Y me gusta mucho este encuentro, hermano. And I like this encounter very much. Ahora aquí tenemos a otro gran hombre de Dios. Now here we have another great man of God, Nuestro hermano Pablo, amén. our brother Paul, right? Dice así. It says thus. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos. Y al día siguiente a Rodas. Y de allí a Patara. And it came to pass that after we were gotten from them and had launched, we came with a straight course unto Cos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. And finding a ship sailing over unto Phoenicia, we went aboard and set forth. Y como avistamos a Cipro, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Now, when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed unto Syria and landed on Tyre. For there the ship was to unlade her burden. Y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. In finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. Ahora, quiero poner una pausa ahí, hermanos. Now, I want to place a pause here, brother. Si ustedes continúan leyendo el capítulo 21, If you keep on reading chapter 21, vemos que vino otro profeta a Pablo, we see that another prophet came to Paul que le dijo que no fuera a Jerusalén, that told him not to go to Jerusalem porque allá lo iban a amarrar y lo iban a matar. because there he was gonna be caught and was gonna be killed.
¿verdad que sí? Right? Y Pablo dijo, cállense, ¿verdad? And Paul said, just quiet, right? ¿Verdad? Porque no interrumpan las cosas del Señor. Do not interrupt the things of the Lord. ¿Verdad? Y yo sé que voy a ir allá y yo sé que me van a agarrar y me van a matar. And I know that I'm going to go there, they're going to get me, and they're going to kill me. Pero resulta, hermanos, But it happens, no, que brother, la historia que estamos enseñando, that the story that we're teaching now, Pablo va a Jerusalén Paul goes to Jerusalem para ser matado to be killed. y resulta que ahora el Señor en esos mismos días And it happens that now the Lord, in those same days, a Felipe lo sacó de Jerusalén. perdón, A Felipe lo sacó de Jerusalén, Philip is taken from Jerusalem ¿verdad? Y llevado a Cesarea. and now taken to Caesarea. Se fija cómo es que a uno lo sacó de Jerusalén You notice how now one was taken from Jerusalem, y a otro lo lleva a Jerusalén. and now the other one is taken to Se Jerusalem. fija cómo trabaja el Señor. You notice now how the Lord works. ¿Verdad? A uno lo lleva, ¿verdad? One is taken, right? Y a otro que está para allá lo trae. And the other one that is over there, he is brought. Y simplemente lo único que tenemos que hacer, And the only thing that we need to do ¿verdad? Es ser sensible a ese llamado, is to be sensible to that call, ¿verdad? A ese pensamiento que nos viene. to that call that comes ¿Verdad? to Ve y us. habla por acá. Perdón? Ve y habla por acá. Go and talk and speak over there. Huevo, ahora ven por acá. Or now go this way. Y no te preocupes por lo que estás dejando acá, And don't worry about what you're leaving over here. ¿verdad? Porque el Señor ahora va a llevar a otro para allá. Because now the Lord is going to take another one that place. To that ¿Verdad? ¿Se place. fijan? You know this? ¿Verdad? Entonces, So vamos a continuar leyendo aquí. we're going to continue reading here. Dice aquí, y cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la ribera oramos. And when we had accomplished those days, we departed and went our way. And they all brought us on our way with wives and children, till we were out of the city, and we kneeled down on the shore and prayed. Ahora, esta pequeña historia que estamos leyendo aquí ahora de Pablo, Now, this small story that ¿verdad? we're Es lo reading que about Pablo Paul, andaba haciendo en esas áreas. this is what Paul was doing there in that area. Dice así, verso 6. Verse 6 says, Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. and when we had taken our leave one of another, we took ships and they returned home again. Dice el 7. 7 says, Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos a Tiro, a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. and when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais and saluted the brethren and abode with them one day. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. And the next day, we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip, the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. Amén. Se me hacen la piel. When I read that, I get goosebumps. Vamos a leer el último verso aquí. And we're going to read the last verse here. Porque yo le dije que él tenía unas muchachas muy bonitas. Because I told you that he had very beautiful daughters. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. And the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. Ahora, hermanos, Now, my brothers, aquí vemos que Pablo se encuentra con nuestro hermano Felipe. here we see that Brother Paul finds himself with our brother Y se Philip. quedó en su casa, hermano. And he stated he abode in his home. Porque Felipe ya vivía allá en Cesarea. Because Philip now was living over there in No sé Caesarea. si él estaba casado allá antes o se casó allá. I don't know if he was married already or if he was married over there. Cuando se encontró con el eunuco, parece que anda solo. When he found himself with the eunuch, he was alone. ¿Verdad? No dice que andaba con su esposa y sus hijas. It doesn't say that he was with his wife and daughters. Parece que él andaba solo. It seems that he was alone. Es lo que yo puedo ver. Amén. That's what I'm able to see, No right? voy a profundizar. I'm not going to go deep into it. Pero podemos ver que aquí ahora él ya tenía 4 hijas. But now we're able to see here that he already had 4 daughters. So ya pasó un buen tiempo. So then, quite a long time had already passed. Lo primero que leímos fue en el capítulo 8, ahora estamos en el capítulo 21. We read that in chapter 8, and now we are in chapter 21. Es muy fácil leer todas estas cosas muy rápido. It's very easy to see, overlook all these things. So Pero pasaron años, meses, ¿verdad? but years or in months Y passed. podemos ver que ahora Felipe estaba establecido y ella tenía su casita allá en Cesarea.
But now we're able to see here that Philip was now established and had already his house in Caesarea. Me gusta, hermanos, que puedo decir que habla era el pastor allá, ¿verdad? I like that. I can say that he was the pastor over there. ¿Verdad? Right? El evangelista. He was the evangelist. ¿Verdad? Ese era como su cuartel. That was his barracks. Amén. Right? Amen. Y él era ahí el que estaba ahí, recibió un día vino Pablo y lo tuvo en su casa, hermano. And he was there one day and he received Paul and had him there in his Me gusta como la escritura o Lucas lo identifica, que era uno de los 7. I like how the scripture or Luke identifies him as one of the 7. Yo creo que los demás, los otros 5 o 6, I believe that the rest, the other 5 or 6, ya no se oye de ellos. you don't hear about them anymore. Yo creo que ellos se quedaron allá con la iglesia en Jerusalén. Possibly they stayed in the church over there in Jerusalem. Y seguramente el Señor hizo gran cosas con ellos también. And I'm sure that the Lord did great things with them as well. Pero aquí, hermano, el enfoque es nuestro hermano Felipe. But here, my brother, the focus is our brother Philip. No vamos a usted más ahora a nuestro hermano Felipe, hermano. Don't you love our brother Philip even more Gracias. now, my brother? ¿Verdad? Siendo él sensible a nuestro Señor Jesucristo, He being so sensible to our Lord Jesus ya Christ. lo llevó de esa manera. He was taken in such a way. Llegó allá a Cesarea, He got over there to a un Caesarea, lugar muy estratégico, to a very strategic ¿verdad? place, Donde él iba a distribuir el evangelio en esa ciudad. where he was going to be able to distribute the gospel in that Y city. de ahí, ¿verdad? Pues salía para todas partes. And from there, it was going to go out to everywhere. Porque así fue como llegó Pablo ahí en un barco. Because that's the way that Paul got there, through a ship. ¿Ya? Y yo veo estas cosas, hermano. And I see these things, my brother. Y yo me reí y lloré esta mañana. And I smiled or laughed and I cried this morning. Y yo dije, Señor, pues tú eres el mismo. And I said, Lord, you are the same. ¿Verdad? Estoy viendo esta historia y me estoy gozando con ella. I'm looking at this story and I'm Y rejoicing. la voy a compartir con mis hermanos esta noche. And I'm going to share it with my brethren tonight. Y no nomás quiero predicar este mensaje de esta manera, And I don't only want to preach this message in this way, pero surgió una hambre en mí, hermano. but it surged a hunger in me, my ¿Verdad? brother. Que es ser un Felipe hoy en día. Being a Philip, wanting to Yo be a quisiera Philip. que eso también esté surgiendo en usted. And I want for that to also be happening inside of Y me. que podamos ver, That we may be able to see ¿verdad? Que el Señor realmente sí nos está guiando a algo. that the Lord truly is guiding us to something. A ver, una visión, To a vision. ¿verdad? Yo lo comenté el domingo, I mentioned it on Sunday. ¿verdad? Cómo es que 3 diferentes pastores de diferentes denominaciones, How is it that 3 different pastors from 3 different denominations, incluyendo el dueño de este lugar, including the owner of this place, me vinieron y me dijeron lo mismo? they came and told me the same thing. Un día uno One day, one, y luego el siguiente día otro. the next day, the next one. Mi hijo y Samuel son testigos. My son and Brother Samuel are witnesses to Y this. luego el siguiente día fuimos a otro lugar, And the next day we went to another como place. dice mi hijo, ¿cómo se dice? Randomly. Like my son says randomly, En español, I don't know, de la nada. ¿Verdad? Un cliente que tengo, a client that I have ¿verdad? Me recomendó con otro cliente de él recommended me to another client of his, y resultó ser un ministro bautista. and it happened to be a Baptist minister. Y viene y me sale con el mismo cuento, a ver, And pues. he comes and he tells me the same story. Y yo digo, Señor, And I said, Lord, yo traigo este pensamiento en mí. I have this thought inside of Y me. si será nomás, yo nomás, Could it be that it's just me? ¿verdad? Que estoy alborotado porque estamos aquí en esta iglesita. That I'm alborotado, that I'm excited? That I'm excited because we have this small Y church. que quiero hacer estas cosas. And that I want to do these things. ¿Verdad? Y Señor, yo no quiero ser como dice el dicho. Lord, I do not want to be like the saying goes. ¿Verdad? Que hay un dicho que uno comienza las cosas como un caballo de carrera, ¿verdad? There's a saying that you may start things like a racehorse Y terminarlas como and finish it like como caminadito de un burro, as a trotting of a donkey. ¿verdad? Los burros caminan así despacito, ¿verdad? A trotting of donkey is like small, is slow, right? ¿Verdad? Entonces yo no dije, Señor, que no sea ese mi pensamiento. And I said, Lord, I do not want for that after my thoughts. Y hermanos, yo sentí que el Señor me estaba diciendo lo mismo And my brother, I feel that the Lord was telling me the same y thing. escogió a 3 hombres diferentes And he chose 3 different men en 3 días seguidos. in 3 different days. Y dije, Señor. And I said, Lord, Y luego vengo
y leo esta historia de Felipe, and I come then and I read the story of veo Philip, cómo está todo. Yo nunca había hablado de Felipe de esta manera, ¿no? and I see how it is all. I have never spoken about Philip this way, my brother. Nunca había yo continuado. I have never continued. Había leído la partecita acá cuando él es arrebatado. I have read that little part where he was taken away. Había leído la parte de Cornelio cuando recibió a Pedro allá en Cesarea. I have read the part of where Cornelius received Peter over there in Y Caesarea. también había leído la partecita aquí donde Pablo, ¿verdad? Le decían que no fuera a Jerusalén. And I read this little part where Paul was told not to go to Jerusalem. Pero entre medio había una historia ahí de Felipe, hermano, But in the middle there was a story about Philip there, que conecta a Pedro y a Pablo. that connects Peter and Paul. ¿Se fijan, hermano, cómo trabaja el Señor? You notice how the Lord works? Y dije, Señor, And I said, Lord, ¿qué planes tienes para mí? what plans do you have for me? ¿Qué planes tienes para los muchachos, los hermanos que van a venir a este lugar? What plans do you have for the young man, for the people that are going to come to Yo this me place? quiero gozar así como se gozó Pablo y Felipe, I want to rejoice the same way that Paul and ¿verdad? Philip Peleando la buena batalla de la fe. fighting the good battle of faith. Y estas cosas yo creo que el Señor me las ha puesto en mi corazón And these things I believe that the Lord has placed them in my para heart, animarme a mí mismo so that I may encourage myself, y animar a los que me estén escuchando, and I may be able to encourage those that are listening, y no ser rebelde a ese llamado, and not to be a rebel against that calling. ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos, es We verdad. are living in the last days, that is true. Qué bonito fuera How beautiful it would be que el Señor viniera y nos hallara caminando por la calle, that the Lord would come and He'd find us walking on the streets, ¿verdad? Buscando ahí a alguien por ahí. looking for someone to come. Quizás uno que tenga una Biblia ahí toda fea, Possibly somebody that has an ugly Bible, ¿verdad? Que diga, pues yo no entiendo lo que dice aquí esta Biblia, ¿verdad? that may say, well, I don't know what this Bible says Si here. nos encontremos, And we may find them. ¿verdad? Yo te puedo explicar, ¿verdad? Well, I can explain it to you. ¿Verdad? Maybe A ver, it's- a ver, no, pues mira, pero fíjate que este no es un libro, no es un libro con historias individuales, No, this is not a book that has very individual stories. es un libro entero, It's a complete book. ¿verdad? Todo está entrelazado, Everything is interlaced. ¿verdad? El autor principal The principal author, es nuestro Señor Jesucristo, it is our Lord Jesus Christ. nadie más, No one else. ¿verdad? Todos los demás Everyone else anunció a Él, announced to him. ¿verdad? Anunció a Él que Él es el Dios, amén, Announced to him that he is God. el Dios de esta tierra. The God of this earth. Y bendito Dios, yo cuando imagino tener una oportunidad como esa, Imagine being able to have an opportunity like that, darle la oportunidad. to be able to give him a chance. Yo creo que no tanto darle la oportunidad al Señor, Not so much giving a chance to the Lord, ¿verdad? Darnos nosotros mismos esa oportunidad, but giving ourselves that chance. ¿verdad? De ir a tratar de hacer algo, For us to go and try to do something, ¿verdad? Obedecer ese pequeño pensamiento, to obey that small thought, ser fiel a ese to pensamiento be able to be faithful y to that las thought, cosas que pueden suceder. and all the things that are able to Amén. happen. Amen. Y yo doy gracias al Señor que nos ha guiado y nos ha traído hasta este lugar. And I give thanks to the Lord for guiding us and being able to bring us to this place. Hemos tenido sueños y señales, We've had dreams and signs, y aquí estamos. and we are here. Y bendito Dios, yo creo que el Señor algo va a hacer. And blessed be to the Lord. I believe that the Lord is going to be Yo able to do no me something. desanimo para nada. I do not discourage, I do not get discouraged for anything. Cuando Felipe llegó allá a Cesarea, When Philip got to Caesarea, el Evangelio venía con él, the gospel was with him. y él fue el que plantó el Evangelio ahí en ese lugar. And he was able to plant the gospel there. ¿Verdad que sí? Amen. Él fue quien plantó el lugar ahí, era como una ciudad madre, He was able to plant it there. It was like a city, a mother city. ¿verdad? Donde de ahí salían barcos para todas partes. That from there, ships would go out everywhere. ¿Qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? What Amén. a wisdom of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. De poner un verdadero hombre ahí, To be able to place a true man there. ¿verdad? Un hombre que se iba a parar por él. A man that was going to stand for him. Amén. Amen. Y yo en esta hora, hermanos, And I today in this no hour, nomás yo solo, and not just alone myself, ¿verdad? Los que estén aquí en este lugar, though, you that are here in this que el place, Señor vea con agrado that the Lord may be que able to nos see puso aquí en este lugar, please, with pleasing that the Lord placed us in this place ¿verdad? Para hacer algo por este lugar. to be able to do something for this No place, por esta iglesia, estas paredes, not for this church, for these walls,
lost. pero allá afuera, las almas. Out there, los Amen. souls. Amén. Y yo creo que el Señor me está llamando y llamando a eso. And I believe that the Lord is calling me to that. Y yo creo que si no lo hago, And I hermanos, believe that if I do not do it, my y brother, si no, o no lo hacemos, or if we do not do it, hablando en plural, talking about in plural, yo creo que el Espíritu se va a apartar. Entonces, plural, I believe that the spirit then is going to go porque away es muy sensible. because he is very Se nos sensitive. fue enseñado, el profeta así lo dijo. It was taught to us like that. It was told to the prophet like that. ¿Verdad? Que Or el, the prophet told us that. el profeta nos dijo que el Espíritu de pronto es muy sensible. The prophet told us that the Spirit of God is very En sensitive. el momento en que lo ignoramos, The moment that we ignore it, en el momento en que nos hacemos de la vista gorda, the moment that we ignore it, hasta ahí llegamos. that's as far as we go. Ya de ahí va a ser esfuerzo humano. That's right. From there on, it's just going to be human effort. ¿Ya? Ya ahí voy a andar yo batallando. A ver qué les voy a decir a mis hermanos ahora. Then I'm going to be struggling. What am I going to tell my brothers? Y va a sonar vacío. And it's going to sound empty. Y hasta ahí llegamos. And that's as far as we go. Comenzamos muy bien We started very well, y acabamos muy rápido. and we ended up very quick. No, no, yo no quiero eso. I do not want that. Yo quiero éxito. ¿Ve? I want Éxito. to succeed. Y cuando yo digo éxito, And when I say success, yo no estoy hablando de que quiero ver todas estas sillas llenas. I'm not talking about seeing all of these chairs full. Claro que es bueno, Of course that is good. pero si hay aquí ahorita, dentro de 2 o 3 meses hay 20, But if maybe in 2 or 3 months there's 20 of us here, ¿verdad? Yo creo que estamos haciendo algo bueno. I believe that we're doing something very good. Amén. Amen. Amén, hermanos. Este es el mensaje que quería para ustedes esta That tarde. is the message that I have for you this Yo me evening. gocé mucho con esto. I rejoice greatly with this. Espero que haya sido de estímulo para ustedes. I hope that it was a stimulus to you. Y hermanos, estoy muy contento. My brother, I'm very happy. Esta mañana This morning, les voy a contar el sueño que les dije que tuve anoche. I'm going to tell you the dream that I had last night. Se lo conté a mi hermano Gilberto. I told my brother Gilberto about Se it, lo conté también a mi and esposa. I told my wife about it as well. Anoche yo soñé Last night I dreamt que me estaban echando unos huevos crudos a un vaso. that somebody was putting in my cup raw eggs, Y para tomármelos así, so that I may drink it like that, así como lo hacen los boxeadores, just like boxers do, para agarrar proteínas. in order for them to get Y en protein. el sueño entendí yo que era muy bueno para mí, And in the dream, I was able to understand that it was very good for me, pero yo nunca me los tomé. but I never took it. Nomás miré esa clara y ese huevo en el vaso. I just saw the white and the yolk in the cup. Y esta mañana cuando estaba yo viendo este posible mensaje, And this morning, when I was looking at this possible message, mi teléfono sonó ya, ping, 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 de mensajes. my phone started pinging with messages. Y resultó que es un hermano que tengo allá en Guanajuato. And it happens to be that it was a brother that I have over there in Guanajuato. Él fue mi pastor un tiempo. He was my pastor for some time. Y hermanos, él enseñó en un video ahí, no sé por qué lo hizo, And my brothers, he showed in a video there, I don't know why he did it, donde él trabaja y todas estas cosas. where he works and all these things. Y hermanos, pues él humildemente enseñó cómo en lo que él trabaja y todo. And my brother, humbly, he was showing to us what he does in his job, everything. Y yo lo saludé y le dije, muy bonito hermano, gloria a Dios. And I greeted him and I said, very beautiful, brother, glory to God. Y al ratito me mandó otro video. And later on, he sent another video. Ahora tenía él una tacita ahí Now he had a little cup, y le echó 3 huevos. and he put 3 eggs in it, 3 Y, raw eggs in it. y en el video yo volteé alrededor And in the video, I turned around a ver si tiene un sartén por ahí caliente to see if he had maybe a skillet, a hot skillet, para cocinar los huevos. so that he may cook the eggs. Pero no, su mano sale ahí toda llena de mezcla. But no, his hand full of cement. Si me está escuchando mi hermano Juan, If my brother Juan is listening, Dios le bendiga. God bless you. Usted sabe que no estoy mintiendo. You know that I'm not lying. Y le empezó a exprimir limón. And he started to put a little bit of lemon there. Y yo dije, pues limón con huevo, And dije. I said, lemon with egg. Y luego le echó un poquito de sal. And he put a little bit of salt Y in luego it. agarró, hermanos, pues And he said, well, brother, hay que tomar un poquito de proteína para estar fuertes para el trabajo. you have to take a little bit of protein so that you may be strong for the work. Y salud. And cheers. Y hizo como que se lo iba a tomar. And he
didn't ask if he was going to drink it, y ahí cortó el video. but that's when the video cut. Pero hermano, fue justamente cuando yo lo estaba viendo But my brother, it was just when I was looking at it, que me recordó que yo soñé eso mismo esa misma noche. it reminded me that I had dreamt the same thing last night. Y yo estaba teniendo este estudio And I was having this study de Felipe of Philip. y algo me dijo, eso es lo que tienes que hablar. And something told me this is exactly what you have to talk Y about. hermanos, ya se los expuse. And my brother already exposed Yo it. creo con todo mi corazón I believe that with all of my heart, que el Señor inspiró este mensaje, that the Lord inspired this Amen. message. ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, Of what we have to do. ¿verdad? Amen. No podemos venir a este lugar, We cannot come to this place, ¿verdad? Y tener un buen mensaje, have a good message, decir amén, and say amen, ¿verdad? Y salir bien contentos. and to leave very happily. Claro que sí, Of course, that's good. pero But archivar ese mensaje. to just archive that message. No podemos archivar. We cannot archive that No se message. puede quedar ahí en el archivo de Facebook o de YouTube. It cannot be archived in YouTube or Para que Facebook. usted vaya después de una semana o dos o un mes, So that you may go in a week, in a month or two, ya, y volverlo a and ver, then look at it again, o mandárselo a alguien para que lo vea. or to send it to someone too, so that they may Todo eso see está it. bien, All of those things are good. pero si usted no agarra esa taza de huevos But if you do not give that little cup of eggs y se los traga, and you drink it, no le va a dar beneficio. it's not going to be beneficial. ¿Verdad que no? Amen? No, right? ¿Ya? Entonces, hermanos, que aquí usted, con lo que acabamos de escuchar, So that what we just listened to, no nomás porque se dio en mi boca, not because it just came out of my mouth, no es para mí, it is not for me. es también para mis propios oídos. It is also for my own ears. ¿Ya? Yo estoy incluido en el paquete, ¿verdad? And because I'm included in the package. ¿Ya? Y Right? creo que tenemos que hacer este mensaje que vino del Señor. And I believe that this is the message that we ¿Tenemos have. fe en eso? That this message that came from the Lord. Do we have faith on that? Amén. Amén. Entonces, yo me lo sé mucho con Felipe. We rejoiced a lot with Philip, Y luego el profeta de Dios and then the prophet of God. dijo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Told me that the Lord Jesus Christ is the same yesterday, Imagínense today, una and forever. experiencia de esas, hermano. Imagine one of those Se experiences. lo dejo de tarea. I'll just leave it as homework. Usted vaya y acuéstese You go and lay down en su casa esta noche at your home tonight y piense en Felipe. and think about Philip. Yo no sé cómo sería la experiencia de él, I don't know how his experience pero él tuvo was, su experiencia. but he had his own experience. Y yo quisiera experimentar algo así también. And I also want to experience something like that as Entonces, well. si tenemos ese sentir, So that if we have that feeling, estamos en lo correcto. then we are in the correct. Si no tenemos ese sentir, If we don't have that feeling, pues entonces nomás fue un buen mensaje. then it was just a good message. Y hasta ahí. And that's as far as it A goes. ver qué nos trae la mano la siguiente vez. Well, let's see what the brother brings us next week. ¿Verdad? Amen. Pero queremos que realmente haga efecto. But we want for it truly to make an effect. Amén. Dios los bendiga, God hermanos. bless you, my brother. Vamos a orar para despedirnos. Let's pray to be dismissed. Y los músicos se van preparando. And the musicians start getting ready. Tenemos que empezar a entrenarnos, amén. We need to start training ourselves Para hacer las cosas correctas, en to orden. do things correctly and in order. Y los hermanos se pueden pasar, por favor, And our brother, if you could come up para que nos despidan, pero no sin antes hacer una oración. for Amén. us to be dismissed, not before praying first. Amén. Bendito Dios, gracias en esta tarde. Blessed God, thank you this evening Sí, por este mensaje, Señor. for this message, Lord. Señor, todo lo que tú me expusiste en mi corazón Lord, everything that you exposed in my heart esta mañana, this morning, incluyendo el sueño que tú me diste, including the dream that I had, Señor, ya se los expuse a mis hermanos. Lord, I already exposed it to my Señor, tú brother. sabes que en ninguna de las cosas Lord, you know that in none of those things yo he mentido, Señor. I have lied about. Y no he traído nada que haya nacido de mí mismo. And I have not brought anything that just came from myself. Señor, yo creo que estas cosas tú las pusiste en mi corazón. Lord, I believe that these things, you placed them in my heart. Y yo creo que tú estás en esta iglesia, And I Señor. believe that you are in this Y church. yo creo que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, en este lugar. And I believe that you're going to do great things in this En place, este barrio, Señor. in this neighborhood, Lord. Señor, que cuando pase la gente por estas calles, Lord, when the people may be able to come que through tengan these esa hambre de venir that they may have that hunger to come y venir a escuchar tu palabra. and may come to listen Señor, to your que word. los haga creer ese gran evangelio. Lord, that they may believe that great gospel. ¿Verdad? Y que ellos, así como aquel eunuco, And also them like that eunuch, ¿verdad? Ellos quieran también bautizarse. may they want to be baptized. ¿Verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Amén, amén. Dios me lo bendiga. Amen. God bless you.
can taste the revelation. Y eso es una buena evidencia de que fue parte del Señor. Amén. That's a good evidence that it was from the Lord. Cómo es que la predicación How it's that the preaching sigue la palabra de Dios y no sale de ella. Amén. follows the word of God and doesn't go out from it. Cómo se respalda. How it's backed up. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. We're going to pray to be dismissed. Nos apóstol. Bow your heads. Padre Celestial, Señor, Heavenly Father, damos gracias, Padre, por la palabra de vida del día de hoy. we give you thanks for the word of life in this day. Venimos ante ti a pedirte que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. We come unto you to ask you that you may dismiss us from this place, but never from your presence. Sea tu mano sobre nosotros y nos lleves en bien a nuestro hogar, Padre. May be your hands over us, and that we may reach our homes safely. Padre, y te pido, seas tú dándonos el ánimo, Señor, Father, I ask that it may be you giving us that para venir al próximo servicio, Padre. willingness to come to the next service, Father. Gracias estamos por todo We give you thanks for everything. y pedimos esto en el